Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de Tú eliges, recompensa o pacto. En el tema de hoy estaremos hablando acerca de la diferencia que hay entre obtener una recompensa de parte de Dios a obtener un pacto con Dios. En algunos casos podría parecer lo mismo, sin embargo vamos a entender que no es lo mismo. Si nos vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 40, la palabra dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué nos quiere decir nuestro amado Señor Jesucristo en esta palabra? El que a vosotros recibe, ustedes son mis discípulos. Si ustedes son recibidos por una persona, me reciben a mí. Y ahora, si me reciben a mí, este es un segundo grado, algo más profundo, reciben al que me envió. Es decir, ¿quién es el que envió a nuestro amado Señor Jesucristo? Nuestro Abba Padre, nuestro Dios. Entonces, aquí vemos claramente que hay dos niveles distintos. Uno es recibir a un siervo de Dios y otro es recibir a nuestro amado Jesús. Si seguimos leyendo, Mateo dice en el versículo 41 del capítulo 10, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué nos está queriendo decir nuestro amado Señor Jesucristo? Que cuando una persona recibe a un hijo de Dios, a un pequeñito, ¿quiénes eran los pequeños? Los niños. Si tú lo recuerdas de otros podcasts, de otros capítulos anteriores, recordarás que un pequeñito es un cristiano que se ha entregado como un niño humilde, que le cree a Dios, que cree a su palabra, que le obedece y que le ama. Ese es un niño. Y si una persona recibe a un discípulo, alguien que ama a Jesucristo, alguien que ama a Dios, tendrá recompensa. Y si recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Algo del profeta va a recibir como recompensa, dado por supuesto por Dios. Si recibes a alguien que es justo, una recompensa vinculada a la justicia que Dios ha puesto en ese hombre o en esa mujer, vas a recibir. Ya lo entenderemos más en profundidad. Aquí está hablando mi amado Jesús de que todos recibirán su pago justo. ¿Por qué razón? Porque tenemos un Dios que es justo, que Él paga con justicia, que Él no es deudor de nadie. Nuestro buen Padre no le debe nada a nadie. Él nos ha dado todo, Él es generoso, Él es bueno, compasivo, dice su palabra, hasta con los ingratos y malos. Él hace que su lluvia y su sol y todas sus cosas sean dadas a este mundo con personas que aún ni siquiera le aman, ni le buscan, ni le obedecen. Tenemos un Dios que es justo, por lo tanto recompensa. Y en estos versículos de Mateo, nuestro amado Jesús nos revela que Él va a pagar a cada uno, incluso hasta por algo tan insignificante como es un vaso de agua, que aparentemente no se le niega a ninguna persona. Lo más maravilloso de esto son los grados que comenzamos a hablar de recompensas. Si nos vamos ahora al Antiguo Testamento, a Jeremías capítulo 38, versículo 6 en adelante, nos quedará aún más claro lo que tiene que ver con las recompensas. Este relato nos habla de cuando Jeremías, usado por Dios como profeta de Dios,
habla acerca del juicio que Dios iba a hacer en su pueblo por causa de la rebeldía, de la desobediencia, del desamor y la maldad que había en cada uno de sus hijos, de su pueblo. Entonces, cuando él empezó a hablar acerca de los juicios de Dios, ¿qué es lo que hicieron los príncipes del pueblo? Dice que lo tomaron a Jeremías y lo pusieron en una cisterna. Querían que Jeremías dejara de hablar lo que Dios le había puesto en su boca. Y dice así: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Es decir, pusieron en la cárcel a Jeremías, y no solamente en la cárcel, lo echaron en una cisterna. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Estaba este hombre de Dios que por causa de la palabra, por causa de Cristo, de hablar la verdad de Dios, había recibido este pago de parte del pueblo: ser puesto en la cárcel y ser puesto en una cisterna, para que se muriera, para que no hablara, para que se callara. ¿Entiendes lo que hace la religiosidad? Estos hombres, estos príncipes, estas personas que tomaron a Jeremías eran unos religiosos, que eran parte del pueblo de Dios y eran además sus líderes, pero no querían escuchar el mensaje de Dios. No querían escuchar que Dios juzga, que Dios castiga a sus hijos, que Dios juzga a su pueblo y que Él disciplina a su pueblo. Por eso hicieron eso con el profeta. No entendieron de que era Dios el que daba la palabra, no el hombre. Te ruego que no me mires a mí. Ve a Dios. Es su palabra. Es la palabra de Dios la que te ordena ser manso y humilde. Es la palabra de Dios la que te ordena amarle y obedecerle, y que sea nuestro amado Dios y nuestro amado Jesucristo el primero en tu vida. ¿Qué dice a continuación Jeremías 38:7? Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey, diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Vemos que este hombre, Ebed-Melech, que era un eunuco. ¿Qué es un eunuco? Son hombres que eran castrados. Por consecuencia, no podían tener hijos. Hombres que servían al rey. Entonces, este eunuco, ¿qué es lo que se da cuenta? Están haciendo una injusticia con el profeta Jeremías. Él es un profeta de Dios. Él va a morir en esa cisterna si lo dejamos ahí. Señor rey, le dice el eunuco Ebed-Melech, hagamos algo por el profeta. Entonces, versículo siguiente, Jeremías 38:10, mandó al rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna, antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey, debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo Jeremías, y de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. ¿Qué hizo entonces este eunuco Ebed-Melech? Intercedió ante el rey por Jeremías, por el profeta. El rey le concedió llevar
30 hombres e ir donde el profeta para sacarlo de aquella cisterna. Entonces llevaron ropas, le lanzaron a Jeremías en la cisterna esas ropas para que las pusiera bajo sus brazos y así poder amarrarle cuerdas y sacarlo. Y sacaron al profeta. Finalmente el profeta quedó en el patio de la cárcel, que era un lugar mucho mejor, aun cuando no era un buen lugar tampoco, pero estaba mucho mejor que en el cieno, que en aquella cisterna, a punto de morirse. Entonces, ¿qué observamos aquí? Un hombre etíope, que era eunuco, que se llamaba Ebed-Melech, y que hizo algo por un profeta de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Volvemos a Mateo 10:41, lo que leímos en un principio. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y cualquiera de uno de estos pequeñitos que dé un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Entonces, Ebed-Melech ayudó a este hombre de Dios, a este profeta, y conforme a la palabra que recibió, en una recompensa de profeta. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió más adelante? Si vamos a Jeremías capítulo 39, versículo 15. Dice así: y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. ¿Y qué más dice? Versículo 17, capítulo 39 de Jeremías. Pero aquel día, dice Jehová, yo te libraré, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Recompensa de profeta. ¿Entienden ahora? Recompensa de Dios usando al profeta. El etíope eunuco Ebed-Melech ayudó a un profeta y Dios usó a ese profeta en bendición de él, de Ebed-Melech. Y le da el profeta Jeremías una profecía. Y en esta profecía le dice a este etíope eunuco: Dios ha declarado disciplina sobre su pueblo, juicio purificador. Y esto va a suceder y lo verás. Y la profecía que le dio Jeremías es: Dios te recompensa, te da un botín, no morirás a espada, porque esta ciudad será devastada, morirán muchos, otros irán presos, pero te guardaré. ¿Por qué razón? Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¿Qué fue esto de tener confianza en Dios? Significa que este etíope reconoció que Jeremías era un hombre de Dios y que era injusto lo que estaba pasando con él y que había que ayudarlo. Por lo tanto, recibió recompensa. Porque está escrito en Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Nivel 1. Recuerdan que hablamos al principio, recompensa de nivel 1. Ayudaste a un hombre de Dios o ayudaste a un pequeñito de Dios, a alguien que ama a Jesucristo, recibirás recompensa, porque es como que me hubieras recibido a mí, dice Dios. Por eso Jehová, nuestro Abba Padre, le dice: tuviste confianza en mí. Le está diciendo nuestro Dios: tuviste confianza en mi profeta Jeremías. Por eso tendrás botín, tendrás recompensa. No morirás. No vas a caer a espada. Tu vida te será por recompensa. Demostraré que este era mi profeta, Jeremías, y lo que tú hiciste era lo correcto. Eso es recompensa.
Pero nuestro amado Jesús enseña un nivel superior. Y el que me recibe a mí, dice mi amado Jesús, recibe al que me envió. Y el que me recibe a mí, ¿quién es Jesucristo? Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. Jesucristo es la palabra, el verbo hecho carne. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si tú recibes ahora la palabra de Dios, recibes a Jesucristo, obedeces a Dios, recibes el mensaje, el evangelio, lo crees, lo obedeces y te sujetas, recibes, dice la palabra, al que me envió, recibes a Dios. Y esa recompensa superior se llama pacto con Dios. Estos dos niveles son muy diferentes. Esto explica por qué muchas personas que ayudan a siervos de Dios reciben recompensa. Nivel 1. Recibes al que yo envío, por lo tanto, eres bendecido. Es como que me recibieras a mí. Puedes ver muchos hermanos que colaboran en sus iglesias sirviendo a sus pastores y Dios los recompensa. Pero eso no quiere decir que esos hermanos tengan pacto, porque el nivel superior, ya lo hemos dicho, el que me recibe a mí, dice Jesucristo, la palabra de Dios, el que me obedece, recibe a Dios. Esto es un nivel superior. No basta con que tú sirvas en la iglesia. No basta con que tú ayudes a un siervo de Dios. Obtendrás recompensa, y muy bien. Y eso está muy bueno. Ebed-Melech recibió su vida por botín, es decir, no murió en medio de la destrucción. No murió ni por peste ni por espada, conservó su vida, recompensa porque ayudó a un siervo de Dios. Pero es distinto a tener un pacto con Dios, a recibir, como dijo mi Señor Jesucristo, a mí, la palabra, obedecer a Dios, porque ahí recibes a Dios directamente y eso significa que tendrás pacto. Y si nos vamos a Isaías 56:1, notaremos la diferencia. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Qué está diciendo Dios? Obedéceme, hijo mío, guarda mi palabra. No solo ayuda o sirve a un siervo mío, no, obedéceme a mí. Versículo siguiente, Isaías 56:2 dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Eres bienaventurado si me obedeces, dijo en el versículo anterior, y en este si abrazas mi pacto, si guardas mi palabra, si guardas el día de reposo. ¿Qué representaba el día de reposo? Era un día santo a Jehová, donde tú buscas a Dios. Y en el Nuevo Testamento significa que todos los días son de reposo. Todos los días tú buscas a Dios, todos los días, no solo el día sábado, no solo un día a la semana, todos los días tú quieres estar en comunión y en intimidad con Dios. Y si tú abrazas eso, lo anhelas, estás en comunión con Dios, guardas su palabra, le obedeces y le temes, eres un bienaventurado. ¿Qué más dice Isaías 56:3? Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? No pienses que porque tú naciste en una casa rebelde, que no ama a Dios, tú no tienes derecho a amarlo. Jesús es el camino. Si abrazas a Jesucristo, te rindes a sus pies, estarás con Él. Ni diga al eunuco, aquí aparece otro eunuco, pero este no es Ebed-Melech, el que acabamos de leer, que ayudó al profeta Jeremías y que obtuvo una recompensa. No morir en la guerra, no morir en medio ni de peste ni de espada, en medio de la destrucción
en medio del juicio que Dios permitió y que Dios hizo a su pueblo rebelde. Aquí que dice, no dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco. ¿Por qué árbol seco? Podría decir un eunuco. No tengo hijos. Porque así ha dicho Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo. Esto es lo mismo, que abrace mi palabra y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Qué ocurrirá con ellos? Aquellos que aman a Dios, que están en intimidad con Él, aquellos que obedecen su palabra, que quieren hacer su voluntad. ¿Qué dice Dios que va a ocurrir con ellos? Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Esto es mucho mejor que la recompensa de Ebed-Melech. Él ayudó a un siervo de Dios, Dios lo recompensó y le dijo, no morirás en medio de este juicio, ni de peste, ni de pandemia, no morirás en medio de guerra, ni de un terremoto, porque ayudaste a un siervo mío. El que recibe a un siervo mío es como que me recibiera a mí, dice Jesús, nivel 1. Pero aquí que dice, tú guardas mi palabra y estarás en mi casa. Esto es una recompensa mayor, se llama pacto. Tendrás vida eterna. Esto es mucho más, mucho mejor aún. Tendrás una eternidad con Dios si le obedeces, si le amas, si eres consagrado a Él, si guardas su palabra. Por eso que nuestro amado Jesús, en Juan capítulo 17, versículo 24, cuando ora por sus discípulos, ¿quiénes son sus discípulos? Aquellos que guardan su palabra, que han tomado la cruz, su cruz, y le siguen, renuncian a sus vidas por seguir a Jesucristo. ¿Qué dice mi amado Jesús orando al Padre? Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pacto, estarán conmigo, tal como nuestro amado Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dijo a estos eunucos que obedecen a Dios, que guardan su palabra, que están en consagración diaria. Les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros. Nuestro amado Jesús en el Nuevo Testamento dice, quiero que estén conmigo en la casa de mi Padre. Eso es pacto. Al mismo profeta Jeremías, en el libro de Jeremías 15, 19, dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, Jeremías. Eso es pacto. Estar en la casa de Dios para siempre. Recuerda que Dios ha prometido que aquellos que guardan su palabra estarán con Él. Guardar lo que nuestro amado Jesús nos vino a enseñar, el Evangelio. Amar a Dios con todo el corazón, obedecerle, consagrarse a Él, guardar su palabra. Si seguimos leyendo Isaías 56:6, dice, y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Tendrán pacto. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Estarán en mi presencia. Nuestro amado Jesús dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso se lo dijo a sus discípulos, recuerda, gente que ama a Jesucristo, no tibios.
discípulos de verdad que aman a Jesucristo, que han dado su vida por el Evangelio. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, en la casa de mi Padre. Eso es pacto. Conozco hermanos que han sido fieles en sus iglesias, que han podido ayudar a siervos de Dios, que han podido servir a hermanos y Dios los ha recompensado. Les ha concedido tener buena salud, les ha concedido tener trabajo, los ha recompensado. Pero eso no garantiza que estarán en la presencia de Dios. Dios solo le prometió a Ebed-Melech que su vida en esta tierra le sería por recompensa. No morirás en este juicio, Ebed-Melech. Pero lo que Dios le promete a aquellos que guardan su palabra es estar en su presencia, delante de Él, comiendo de su mesa. En la casa de mi Padre, dice nuestro amado Jesús, te prepararé lugar. Aquellos que guardan el pacto, reciben la palabra, reciben a Jesucristo, lo aman, lo han colocado como el primero en su vida. Yo te ruego que te des cuenta de la gran diferencia entre recibir una recompensa en esta tierra por servir a alguien que es un hijo de Dios. La gran diferencia entre recibir esa recompensa a que Dios te premie con estar en su presencia por la eternidad. Es una gran diferencia. Sirve a tu pastor, sirve a los hermanos y recibe recompensas de Dios por eso. Pero por sobre todo, recibe la palabra de Jesús. Recibe a Jesucristo. Haz lo que Él te manda. Guarda su palabra. Conságrate a Él. Que Él sea el primero en tu vida. Haz su voluntad. Apártate del pecado. Conságrate a Dios. Santifícate. De verdad, no como un religioso, no en apariencia, sino que amarle y buscarle cada día para que así recibas una recompensa aún mayor. Pacto con Dios. Y Él te conceda habitar en su presencia, en el cielo, en la nueva Jerusalén, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay, preparadas para los que me aman, dice mi amado Jesús. Mis discípulos, aquellos que me obedecen, aquellos que me aman con todo su corazón. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo y te arrebataré y estarás conmigo en la casa de mi Padre para siempre. Ese es el premio de la iglesia de Filadelfia, que guardó la palabra de Dios, que obedeció a nuestro amado Jesús, que lo amó con todo su ser, que fue librada de la hora de la prueba, que estará en la presencia de Dios para siempre. Nuestro amado Jesús quiere que tengas pacto, porque nuestro amado Abba Padre quiere tener pacto contigo a través de Jesucristo, a través de su palabra. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados
yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.